Problema resuelto 11.7, página 648. Un proyectil se lanza desde el borde de un acantilado de 150 metros con una velocidad inicial de 180 metros por segundo a un ángulo de 30 grados con la horizontal. Si se ignora la resistencia del aire, encuentre, inciso A, la distancia horizontal desde el cañón hasta el punto en el que el proyectil golpea el suelo. Inciso B, la elevación máxima sobre el suelo que alcanza el proyectil. Soy el maestro Rubén Lima Barranco del Instituto Tecnológico de Apizaco. Hoy vamos a resolver dicho problema que corresponde a movimiento en dos dimensiones. Por primera vez vamos a ver un cálculo en el cual el objeto se mueve en estas dos dimensiones. Una dimensión de longitud, otra dimensión de longitud, mutuamente perpendiculares, y la tercera dimensión de este problema será el tiempo. Entonces veremos un problema de dos dimensiones de longitud y una de tiempo. El tema se llama tiro parabólico, dado que describe el movimiento una parábola. Va a hacer esto y va a tocar aquí el piso. Vean cómo en el libro han elegido como nivel 0, lo he marcado acá de rojo muy tenue, como nivel 0 el punto donde comienza el proyectil. Entonces tenemos los dos ejes, el eje X y el eje Y. Lo primero que voy a hacer es dividir la velocidad. Este se llama velocidad, forma un ángulo de 30 grados, el cañón forma un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal. Entonces voy a dividir el problema en dos, lo que sea del eje X y lo que sea del eje Y. ¿Qué trae de ventaja esto? Que voy a describir las cuatro componentes del movimiento en el eje X. ¿Cuáles son las cuatro componentes? La aceleración en X, la velocidad en X, la posición llamada X y el tiempo. El tiempo lo voy a escribir acá, dado que el tiempo será el mismo tanto para el eje X como para el eje Y. Entonces en el eje Y tendré la aceleración en Y, la velocidad en Y, la posición en Y, que hoy se llama altura, y el tiempo. Van a compartir los dos ejes el mismo tiempo. Entonces empiezo el problema dividiendo la velocidad. La voy a dividir a la velocidad con la que sale 180 metros por segundo, la voy a dividir la velocidad en X y la velocidad en Y. ¿Con qué función voy a encontrar cada una? Pues la velocidad en X, la voy a pintar de rojo, le voy a decir que se llame la velocidad en X con la función coseno. Entonces digo, coseno, voy a empezar acá y después voy a hacer todo lo de la Y acá y todo lo de la X acá, que es mucho menos. Entonces digo, coseno de un ángulo es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Seno de cualquier ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces para la velocidad en X, que la he pintado de rojo, y acá tendremos la velocidad en Y. Entonces para la velocidad en X utilizaré la función coseno. Coseno de 30 grados es igual, la hipotenusa es la velocidad misma, la velocidad de 180 que está dividiendo, pasa multiplicando 180 metros por segundo, es el cateto adyacente al ángulo que hoy se llama velocidad en X. Haciendo lo mismo, la velocidad en Y es la hipotenusa, que son 180 metros por segundo, por el seno de 30 grados.
Entonces encontramos que la velocidad vale, vamos a hacer las operaciones. Y encontramos que la velocidad vale en x coseno de 30 por 180. 155.88 metros por segundo. Y la velocidad en y vale seno de 30 grados por 180, 90 metros por segundo. ¿Qué quiere decir? Que acuérdense que cada cálculo lo vamos interpretando. ¿Qué quiere decir? Que verticalmente el objeto sale con 90 metros por segundo hacia arriba y sale con 155 metros por segundo en el eje horizontal, en el eje de las Y. Voy a utilizar este cálculo para hacer todo lo referente al eje de las X, al eje de las Y, que lo voy a hacer con negro. Entonces partimos, no lo dice el problema, pero partimos sabiendo la aceleración de la gravedad, que se llama así, la aceleración de la gravedad. Nos hemos familiarizado tanto con eso que le decimos simplemente la gravedad, pero es la aceleración de la gravedad que va hacia abajo y vale 9.81 metros por segundo cada segundo. La velocidad en Y, esta velocidad que acabo de encontrar se llama velocidad inicial en Y. ¿Por qué velocidad inicial en Y? Porque es la velocidad con la que sale el objeto. Aquí sale con una velocidad positiva, va hacia arriba, positivos hacia arriba, negativos hacia abajo. Sale con una velocidad de 9.81, de 90 metros por segundo, sale con una velocidad inicial de 90 metros por segundo. Conforme pasa tiempo en el aire, la aceleración de la gravedad lo quiere llevar hacia abajo, le va quitando velocidad, le quita toda la velocidad y ahora la aceleración de la gravedad le regresa su velocidad, pero hacia abajo. Entonces, empezamos sabiendo que la aceleración es constante y va hacia abajo. Regreso a mi definición de aceleración. La aceleración, de este lado todo Y y de este lado todo X. Entonces, ya no le voy a poner lo de Y, pero ya sabemos que todo lo de negro que va a ser de este lado va a ser del eje de las Y y todo de este lado va a ser lo del eje de las X. Entonces digo, la aceleración es igual a menos G. Y yo sé que la aceleración es la diferencia de velocidades en la diferencia de tiempo. Entonces, separo variables, dice menos 9.81 metros por segundo cada segundo, este dt menos el signo hacia abajo, el valor que es constante, y dt está dividiendo, pasa multiplicando, es igual a dv. Integro lo que hago de un lado, hago del otro, ya separé variables, velocidades de este lado, tiempos de esto. Separo variables e integro. Esto sale de la integral por ser una constante y me queda menos 9.81 metros sobre segundo cada segundo, la integral de dtt y la integral de dvb. Hallo sus límites. ¿Cuáles serán sus límites? Sus condiciones. Condición inicial. Aquí el tiempo vale 0. Justo aquí el tiempo vale 0 para los dos movimientos. Por allá para los dos movimientos, tanto en el eje X como en el eje de las Y. Estamos en movimiento rectilíneo, nada más que voy a analizar dos movimientos rectilíneos, uno horizontal y uno vertical. Entonces vemos que aquí es el tiempo 0 para los dos. Por ahí dijo en el libro que es como si nada más pudiéramos utilizar un solo
reloj, que debemos de utilizar un solo reloj para todos los movimientos. Entonces aquí el tiempo vale 0. Ok, ya tenemos que el tiempo vale 0. Entonces dijimos también que no había un tiempo más pequeño, es decir, no había un tiempo negativo. Cuando el tiempo vale 0, ¿cuánto vale la velocidad? Recordemos que estoy en el eje de las Y. Cuando el tiempo vale 0, la velocidad vale más 90 metros por segundo. Tenemos que tener las unidades coherentes, las mismas unidades. Para un tiempo cualquiera, una vez que salió, ya vimos cómo esa velocidad que lleva hacia arriba, la aceleración se la va a ir quitando, y entonces es una función del tiempo, la velocidad. Entre más tiempo pase en el aire, más velocidad le quita la aceleración, lo quiere llevar hacia abajo. Entonces, en un tiempo cualquiera existirá una velocidad. Acabo de poner las condiciones iniciales. En el tiempo 0, la velocidad vale 90. En un tiempo cualquiera habrá una velocidad. Sustituyo límite superior menos límite inferior y queda menos 9.81 metros sobre segundo cada segundo. T menos 0t es igual a b más 90. B más menos 90, límite superior menos límite inferior, más menos 90. El 90 está restando, pasa sumando. 90 menos 9.81 de t es igual a la velocidad. Y acabo de encontrar una ecuación para la velocidad en el eje vertical. Esa ecuación me va a dar la velocidad en el instante que yo quiera. Una forma de comprobarla es hacer que el tiempo valga 0, se vuelve 0 y la velocidad vale más 90. Entonces mi ecuación es correcta. Continúo. Yo quiero saber la altura máxima. Los dos incisos que me piden responder, uno de ellos es la altura máxima, que sería el valor de Y. Entonces, de Y máximo. Entonces yo vuelvo a la definición y digo, la derivada de Y con respecto al tiempo se llama velocidad. Es decir, la altura, hoy la Y es la altura, es igual a la diferencia de alturas entre la diferencia de tiempos. Es igual a la velocidad. La velocidad vale esto, 90 menos 9.81 de t. Separo variables, me quedan de este lado las diferencias de alturas. dt está dividiendo, pasa multiplicando a todo esto y he separado variables. Integro. Yo no quiero conocer dy, yo quiero conocer y. Integro y me queda y es igual, que es la altura, a 90t menos 9.81t cuadrada entre 2. Les voy a obtener sus límites, le voy a poner sus límites, sus cotas, la superior y la inferior. Abusados acá. Quedamos que en el libro dijeron que este era el nivel de referencia 0. Aquí es el nivel de referencia 0, es decir, la partícula empieza a una altura de 0. Hoy no pusieron el nivel de referencia acá, como lo hicimos en el caso de la pelota que salía del edificio, de una ventana del edificio, si mal no recuerdo, de 20 metros de altura. El 0 era el nivel del piso. Hoy el nivel 0 en el libro lo han colocado acá. Lo podríamos haber colocado acá y entonces este tendría una altura inicial de 150 metros. Hoy, como el nivel 0 lo pusieron acá, les dije que lo había yo puesto muy tenue. Hoy, como el nivel 0 empieza ahí, entonces
En el tiempo cero, quedamos que no hay tiempos negativos, en el tiempo cero, ¿qué altura tiene? En el tiempo cero, de este lado los tiempos, de este lado las alturas, la altura vale 0. En el tiempo cero, la altura vale 0. Abusados, hoy es el nivel 0. Lo voy a escribir igual. Este es el nivel 0. Hoy, en el tiempo 0, la altura del proyectil vale 0. La altura del proyectil vale 0. En el tiempo 0, la altura del proyectil vale 0. Un tiempo después existirá una altura. También es función del tiempo. Vean cómo va a ser. En el tiempo 0 está aquí. Conforme pasa el tiempo va subiendo cada vez más lentamente. Aquí llega una propiedad que la vamos a ver más adelantito y empieza a adquirir más y más velocidad. Pero la altura, que este es el nivel de referencia, la altura es una función del tiempo. Y aquí no lo dice. Ok, sustituimos límite superior menos límite inferior, queda y es igual. Límite superior menos límite inferior y queda igual. 90t menos, voy a hacer la operación, 9.81 entre 2, 4.905 de t cuadrada. Ok, ya tengo las 4 condiciones en el eje de las Y. ¿Qué significa? Tengo que la aceleración se llama menos g y siempre va a valer 9.81 metros por segundo cada segundo y va hacia abajo. La velocidad, ecuación de la velocidad, que es una función del tiempo. Y acabo de encontrar la ecuación de la posición, que hoy esa posición se llama altura. Es decir, conozco el movimiento, conozco su aceleración, sí. Conozco su velocidad, es una ecuación que es función del tiempo. Conozco su altura, sí. Es una ecuación que es una función del tiempo. Y ya conozco los 4 componentes del movimiento: altura, velocidad, aceleración, y la velocidad y la altura son funciones del tiempo. Están enlazados las 4 componentes. Vamos con el eje de las X. En el eje de las X vamos a ver que no existe una aceleración. El objeto se moverá a velocidad constante. Ahora, en el eje de las Y, la aceleración fue constante. En el eje de las X, la velocidad es constante. Dice en el libro, en ausencia de aire, si yo lanzara este marcador perfectamente horizontal, y no existiera la atracción de la gravedad que lo lleva hacia abajo y no existiera el aire, el marcador permanecería viajando eternamente desde el tiempo 0 hasta el tiempo infinito, perfectamente horizontal. Baja debido a la acción de la gravedad, pero ese es un efecto vertical. Horizontalmente, si no existe el aire, viajaría a la misma velocidad. Si no existe el aire, viajaría a la misma velocidad horizontal por todo el tiempo, hasta que choca con el piso. Entonces va a llevar la misma velocidad horizontal en todos los puntos del recorrido. En todos los puntos llevará la misma velocidad horizontal. Entonces la velocidad es constante, hoy la aceleración es 0 y en todos los puntos llevará la misma velocidad horizontal, dado que no hay aire. Si existiera el aire, entonces tendría que ver la forma
de cómo sea. Han visto de cómo sea el objeto. Han visto en los tráileres que vienen así y luego llevan su caja aquí atrás, bueno, más alta, aquí así, y llevan la caja aquí atrás y les ponen este copete, precisamente para que la parte de la caja no le pegue el aire. Si tomáramos en cuenta el aire, cómo afecta la velocidad horizontal, tendríamos que entrar al estudio de la aerodinámica, cómo interactúa la forma del objeto con el aire que va encontrando a su paso. Por eso el problema dice en ausencia de aire. Entonces, en ausencia de aire, la velocidad es constante y la velocidad en X vale 155, va a ser constante, va a ir a la derecha, aquí vale 155, aquí vale 155, aquí vale 155, aquí vale 155, aquí vale 155 y va a pegar con el piso a 155.88 metros por segundo. La velocidad en X será constante. La velocidad en X vale 155.88 metros por segundo. Y entonces planteamos las mismas ecuaciones que acá. Digo que dx entre dt es igual a la velocidad. La velocidad es positiva, va a la derecha, es un número, es constante y vale 158 metros por segundo cada segundo. Está dividiendo, pasa multiplicando y digo dx es igual a 155.88 metros por segundo cada segundo. Lo voy a integrar. Aquí va el dt está dividiendo, pasa multiplicando. Y lo voy a integrar. Lo que haga yo de un lado, lo tengo que hacer del otro. Integro, bueno, este sale como constante de la integración. Integro. Y entonces digo, x es igual a 155.88 t. Vamos a hallar sus límites. Cuando el tiempo vale 0, no hay tiempos negativos, no hay tiempos más pequeños que el 0. Cuando el tiempo vale 0, ¿cuánto vale la posición? Vean cómo hemos marcado en el eje de las X que esta es la posición de arranque, que este es el origen en el eje de las X y a su vez este es el origen en el eje de las Y. Entonces, decimos, ¿dónde está la partícula en el eje de las X cuando el tiempo vale 0? Pues está en 0. Y para un tiempo cualquiera existirá una distancia, una posición en el eje de las X. Sustituyo los límites, sería X menos 0. X es igual a 155.88 t. Y esta es la ecuación de la posición. Ecuación de la posición en el eje horizontal llamado X. Entonces ya tengo los tres datos. La aceleración vale 0, la velocidad es constante, vale 155 y X es una ecuación que es una función del tiempo. Tengo las cuatro componentes, me falta el tiempo. Entonces me dice el problema, encontrar el tiempo, no dice el tiempo, pero dice encontrar el alcance a esta distancia horizontal desde el origen a esta distancia horizontal máxima se le conoce como alcance. Vamos a calcular el alcance del proyectil, es decir, la distancia máxima recorrida. Para ello no me va a alcanzar el pizarrón, vamos a tener que borrar. Para ello necesitamos calcular, lo voy a tratar de hacer acá, espero quepa, voy a borrar este.
Voy a borrar este que comparten el tiempo. Voy a dividirlo, espero que alcance. Para ello vamos a encontrar el tiempo en el que sube y el tiempo en el que baja. Si ven, la posición acá del objeto es la altura Y ha llegado a menos 150 metros. Recuerden que este es el nivel 0. Entonces el objeto está aquí en dos coordenadas. En la coordenada X, que se llama distancia horizontal máxima, y en Y ha subido y ha bajado menos 150 metros. Entonces necesito una ecuación que me dé la altura. Esta ecuación me da la altura. Vean cómo esta ecuación me da la altura. Dice, la altura, ecuación de la posición altura, hoy vale menos 150 metros. Recuerden que este fue el nivel 0. Cuando golpea con el piso de abajo es menos 150 metros. Esa es su altura, 90t menos 4.905 de t cuadrada. De ahí paso para allá el t, o paso para acá mejor los cuadrados, y me queda que es igual a 0, 4.905 de t cuadrada menos 90t menos 150, y se me hizo una ecuación de segundo grado. La despejo, la resuelvo con la ecuación general del segundo grado y me dice que el tiempo vale 19.91 segundos. Recuerden que va a haber dos tiempos, el tiempo negativo lo desechamos y el tiempo positivo, ese es el que tomamos en cuenta, 19.91 segundos. ¿Qué significa esto? Pues que le ha llevado 19.91 segundos desde que salió llegar hasta acá. Es decir, aquí el tiempo vale 19.91 segundos. Quedamos que aquí el tiempo valía 0, aquí vale 19.91 segundos. ¿Cuánto ha viajado? ¿Qué altura ha recorrido en el eje de las Y? ¿Ha subido? No sabemos cuánto. Y ha bajado 150. Ha hecho esto. En el eje de las Y ha subido, dado que la velocidad inicial era hacia arriba. La aceleración de la gravedad le va quitando velocidad. Llega a su máximo y regresa. Ha recorrido menos 150. Vean cómo era la ecuación de la posición, la ecuación de la altura. Hoy vale menos 150 metros. Lo resolvimos en el tiempo y vale 19.91 segundos. Con ese tiempo ya puedo calcular. Acuérdense que el movimiento del eje de las X está unido al eje de las Y por el tiempo. Entonces X, que es la distancia horizontal máxima recorrida, si no existiera la gravedad seguiría viajando infinitamente. La gravedad fue la que lo llevó hasta aquí abajo. La gravedad fue la que lo bajó. Horizontalmente la velocidad sigue siendo la misma. Todo el tiempo la velocidad horizontal es la misma en ausencia de aire. No hay nada que lo detenga horizontalmente. Entonces 155.88 por lo que valió el tiempo. Que hoy el tiempo valió 19.91 segundos. Hacemos la operación y ese será el alcance máximo. 155.88 por 19.91, 3.100, 103 metros. El alcance es 3.103.57 metros. Es lo que ha viajado de aquí hasta acá en el eje de las X.
El inciso A, lo hice al revés, el inciso A me pide, si mal no recuerdo, la altura máxima. La distancia horizontal, no, está bien. Y el inciso B es la altura máxima. Quedamos en esta parte de la ecuación, dijimos que para un tiempo existirá una velocidad. Vean, sale con una velocidad inicial en el eje de las Y de 90. Conforme pasa el tiempo en el aire, el objeto, la aceleración le va quitando velocidad, le va quitando velocidad, le va quitando velocidad. Y aquí vamos a analizar este punto. La velocidad, bueno, voy a borrar este tráiler que nada tiene que ver en este problema. La velocidad en el eje de las Y en este punto vale 0. La velocidad en el eje de las X es constante y vale 155.88. ¿Por qué la velocidad en el punto más alto vale 0? Porque la velocidad, ya lo vimos, esta será la altura máxima, donde la velocidad en el eje de las Y valga 0. Vamos a calcularla. Vemos que la velocidad en ese punto, debe de valer 0, 90 menos 9.81 t. Lo que voy a poder conocer es el tiempo. Aquí, el tiempo que le llevó pasar de aquí para acá. Voy a conocer el tiempo que le llevó pasar de aquí para acá. Ya conozco el tiempo que le pasar de aquí hasta acá. Vamos a conocer el tiempo que le llevó pasar de aquí para acá. Cuando la velocidad vale 0. Cuando la velocidad vale 0, todo esto pasa. Despejamos y dice menos 9.81 t, está sumando, pasa restando, t es igual a menos 90 entre 9.81. El tiempo vale entonces 90 entre 9.81, 9.17 segundos. 9.17 segundos. Lógicamente que tendría que estar entre 0 y 19.91. Le ha consumido un tiempo de pasar de aquí para acá de 9.17 segundos. Finalmente, ahora sí puedo conocer la altura. La altura es una función del tiempo. Ya sé, cuando el tiempo vale 9.17 segundos, yo quiero conocer la altura. Entonces le digo con mi ecuación de la altura.